Perfecto. El día de hoy vamos a tener un mensaje y para entrar en materia quiero hablar contigo acerca yo creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir una experiencia como estas. El viernes pasado ahí déjalo Carlitos, ya como esté. No importa, no te preocupes, no va a pasar nada. El viernes pasado tuve la oportunidad de estar en una convivencia de trabajo. Tienen con cierta frecuencia la intención de que convivamos, y yo me empecé a poner un poquito mal el viernes y la verdad es que no tenía nada de ganas. Primero en la mañana fui a una consulta y ya dije, pues me voy a quedar a trabajar desde la casa, pero la verdad es que sí sentía en alguna manera la necesidad, o bueno, la responsabilidad de estar ahí con mayormente la gente que asistía a esta convivencia era de mi equipo de trabajo. Y entonces pues sentía un poquito de lucha. Por ahí del mediodía teníamos que ir, era en la bodega de donde trabajo, habían hecho una carne asada, etcétera, y yo no tenía de esas veces que estás con un cuerpo cortado, así bastante la garganta, malestar, así irritable, dolor de cabeza y demás, y yo, no quiero ir, no quiero ir. Total que fui, dije, en mi idea, en mi mente, dije, voy a estar un ratito, y después de un ratito, pues hago la graciosa huida, que ahí cuando alguien se distraiga ya me desaparezco. Pero resulta que pues me dormí, me quedé dormido en el momento, en encontrar el momento, y cuando menos me lo espero, el que es el responsable de la bodega, que regularmente junto con otros chicos que atienden la bodega, pues son los que cierran, ya a la hora de que poco a poco se van, ellos medio recogen, cierran y ya se van. Entonces se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, tengo un problema en casa, o no sé qué tipo de problema, me tengo que ir. ¿Te pudiera encargar que te hagas cargo de todo? Y como los chicos del almacén no tienen cómo regresarse, pues entonces prácticamente me está condenando ese comentario a quedarme hasta el final. Entonces estaba yo así como de, no, puede ser. Y total que ya me quedé, yo dije, bueno, pues esto que ya poco a poco se vaya desvaneciendo, ya todo el mundo se va. Y de esas veces que tú ya dices, ya creo que nos vamos, y dicen, y ahora hagamos el karaoke, y yo creo que tú has estado en una de estas experiencias en donde de repente te quisieras ir porque no están saliendo las cosas, porque no te encuentras bien, y de repente algo sale y ya no te sale lo que habías planeado, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado algún momento de estos, incluyendo cuando tenemos una mala temporada y no queremos estar en la presencia de Dios. Yo creo que todos hemos pasado esto, ¿no? Y en este caminar que Dios me ha permitido de acompañar a algunas personas, veo que esos momentos son más comunes de lo que tú y yo pensamos. Momentos en donde de repente, no sé si te ha pasado, no tienes ganas de estar buscando a Dios, no tienes ganas de leer, no tienes ganas de orar, sientes que no encajas, que dices, ya cualquier cosa ahorita que me distraiga, queriendo encontrar ahí, yo creo que un poco de distracción, ¿verdad? Yo creo que es muy común esto, y para mí es muy difícil tratar de animar a una persona así, una persona cansada, desanimada, incluso hasta resignada de alguna manera a lo que está viviendo. Y no tendría por qué ser así, ¿sabes? El día de hoy creo que Dios nos ha traído esta palabra para que tú la tomes en cuenta, ya que en estos momentos Dios quiere forjar nuestro carácter, quiere encontrar propósito, quiere también mostrarnos que estamos dentro de un plan, ¿de acuerdo? Entonces espero que no sea el caso esta mañana que digas, híjole, ya me quiero ir, y que oigas decir al pastor, y para terminar, y se avienta otros 40 minutos, ¿eh? No, espero que no sea tu día cuando ya te quieras ir, ¿eh? Pero el día de hoy hemos titulado Cuando el Señor se te sienta en la barca. Esto está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Te voy a pedir que trates de ir a tu Biblia, si ya tienes el texto, te pongas de pie para honrar a la palabra de Dios. Y ahí vamos a centrar este mensaje. Como siempre lo digo, para quien oye este audio, para quien ve la transmisión,
Procuren tener la escritura, tener dónde anotar. De verdad es importantísimo que tú vengas a un encuentro con Dios, a oír su palabra y que traigas la Biblia. El día de hoy yo traigo una nueva traducción viviente, es una versión que ya más o menos algunos conocen. Si es diferente a la que tú traes, te pido solamente síguenos con la mirada. Espero que esto no te confunda, y si te confunde, solamente escúchalo. Lo voy a ir poniendo poco a poco en las diapositivas. Entonces, capítulo 5, Evangelio de Lucas, versículo 1 al 11, vamos a darle lectura. Muy bien, dice la Escritura, dice la palabra de Dios: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Todavía no. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. En cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra, te quiero dar gracias porque nos permites leerla en libertad, porque nos permites aprender, tener un espacio donde reunirnos, aprender de ella, oír tu voz, porque eres tú el que habla en nuestras vidas, no soy yo, Padre. Guarda a mis hermanos de escuchar cualquier cosa que no provenga de ti, Padre, y por el contrario, lo que proviene de ti, que cumple ese propósito por el cual tú lo has enviado. Señor, te damos gracias por las vidas de aquellas personas que están sirviendo y dando a conocer tu palabra, Padre. Bendíceles, protégeles, guárdales, particularmente en estos lugares donde muchos de ellos son perseguidos e incluso matados, Padre. Pedimos por lugares que están sufriendo y padeciendo de múltiples maneras, particularmente por tu pueblo, Padre. Gracias por la libertad que nos das, por este espacio. Quita toda obstrucción, todo cansancio, Padre, todo impedimento, Señor. Que podamos realmente aprovechar este tiempo y cumplir con este propósito, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos un pasaje que ya lo hemos leído. Está el Señor Jesús a la orilla del mar de Galilea. Está con una gran multitud, ¿de acuerdo? Y el día de hoy quiero hablar de 4 cosas que creo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy acerca de esos momentos en donde ya te quieres ir y por quererte ir no sacas el mejor provecho de lo que Dios tiene preparado. Y el primero, si tú estás tomando nota, ¿sí? Cuando el Señor se te sienta en la barca, es para mostrarte que te quiere hablar. O sea, Dios no anda perdiendo el tiempo. El Señor Jesús no anda perdiendo el tiempo. Todo lo que hacía era intencional. Y esto lo podemos ver en el versículo 1 al 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 5. Si puedes poner la siguiente, dice: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de ellas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Entonces imagínate la escena,
¿Sí? Aquí lo que vemos son dos tipos de audiencias, dos tipos de personas. Por un lado menciona ahí en versículo 1, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Había gente muy interesada en querer escuchar el mensaje de Jesús. ¿Sí? No dice, había unos cuantos ahí que como cuando oyes a alguien hablar y dices, me voy a acercar a ver qué. Si te sorprenden estos payasitos que están en el jardín Cenea y que de repente se les hace una bolota, pues, mucho más. ¿Sí? Aquí dice multitudes que querían escuchar la palabra de Dios, dice el versículo 1. Entonces tienes por un lado este tipo de personas. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde se convoca mucha gente, por ejemplo, para un partido, un juego, en un estadio, en un concierto? ¿Sí? Todos a una, muy atentos a lo que está sucediendo. Esa gente tiene voluntad. Esa gente no va a ese lugar pues, como porque no tenía nada que hacer y dijo, me voy a meter a este juego de los gallos blancos contra el león. ¿Sí? No tengo nada que hacer. Voy a ver ganar a los gallos. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque no le van a los gallos. Qué mal, y viven en Querétaro. Bueno, aquí hay un tipo de personas, ¿sí? Que están reunidos como esas veces donde está tan importante y tan interesante lo que se está convocando, como que te empiezas a abrir paso ahí y a ver, con permiso, y ahí te quieres ir hasta adelante. Bueno, ese es el tipo de persona que vemos por un lado, ¿no? Multitudes que empiezan a abalanzarse sobre el Señor para oír la palabra. Y por otro lado, él ve unas barcas vacías. Se sube a una de ellas y les empieza a hablar a la multitud. Pero por otro lado, algunos que seguramente lo que menos querían era estar ya ahí, en ese lugar. ¿Sí? Ellos ya no querían estar. Más adelante lo vamos a ver. Ellos que después de una extenuante jornada, ellos ya están lavando las redes, ellos ya estuvieron pescando, ellos ya... ¿Nunca te has trabajado? Yo alguna vez trabajé en un lugar, en McDonald's trabajé de joven, y había unos chavos que les llamaban los cerradores, y esos chavos a los que todavía no salíamos, entraban por ahí de las 11 de la noche, y no se iban hasta que no quedaba lista la sucursal hasta el siguiente día para abrir, que estuviera todo en orden. Y entonces los que estábamos en la jornada normal atendiendo a la gente, ya querían que cuando veía a alguien, ya decir, ya está cerrado, pero no podían, porque ellos ya querían empezar, ¿no? Entonces, por otro lado estaba este tipo de gente, los pescadores que después de una jornada muy amplia, ya estaban limpiando sus redes, acomodando todo, ellos ya se querían ir. Imagínate, dice ahí que habían pasado una muy mala noche, todos cansados, tener que limpiar todavía antes de irte. Y es muy diferente a todos los que se querían quedar, ¿sí? Si esa noche hubiera sido una noche de éxito, te lo aseguro que no les hubiera importado quedarse un extra. Hubieran dicho, mira, estamos tan llenos de pescados que no importa. A ver, Jesús, échate el mensaje. Yo aquí, mira, voy lavando, voy preparando. Pero había sido tan mala la noche que seguramente lo que querían era irse. Y yo creo que cuando tú y yo nos encontramos entre estos últimos, cuando ya dices, no estoy de ánimo, ya me quiero ir, lo primero que debiéramos de hacer es reconocer que no siempre se tiene ánimo para escuchar un mensaje de Dios. Nadie lo dice, nadie se atreve, pero sucede, ¿sí? Y no ganamos nada con engañarnos o tratar de engañar a los demás. Con toda libertad, si este es tu momento, puedes salir. No, no es cierto. Quédate, escucha esto. ¿Sí? Escucha. Pero es importante reconocer, ¿sí? Y Dios comprende esto. Pero aun cuando tengas ganas o no tengas ganas, hay una cosa que Dios no va a dejar pasar. Él, como todo un buen padre, no va a dejarnos metidos en ese estado. Él va a buscar una manera de hablarnos. Y por eso se sienta en la barca. Y cuando tú estás en uno de esos momentos en donde ya no quieres oír a Dios, donde no quieres nada, Dios pareciera que más se empeña en sentarse a un lado de ti. ¿De acuerdo? Y fíjate lo que dice Job en el capítulo 33, no tengo diapositiva, toma tu nota, Job 33 del versículo 14 al 26. ¿Están bien de ventilador? Yo ya tengo un poquito de calor, no sé si alguien quiera. O sea, el único. ¿Ok?
Job capítulo 33, versículo 14 al 26. Dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. O sea, Dios no pierde la oportunidad, pero cuando precisamente estás que te quieres alejar, que te quieres separar, con más razón Dios va y se te planta. Entonces, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no le reconoce. Versículo 15 dice, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Por eso yo no me estreso. Si te empiezas a dormir aquí en el mensaje, no me estreso, porque aún Dios va a hablarte. Dice aquí, habla en visiones, en sueños, cuando lo profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. En su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos, ellos pierden el apetito. O sea, no solamente cuando estás dormido, plácidamente y descansando, también cuando te enfermas, Dios habla a tu vida. Dice, ellos pierden el apetito y no desean la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Están a la puerta de la muerte, los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para aclarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque he encontrado un rescate para su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará en una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es Dios, actúa de esa forma una y otra vez por las personas. ¿Te das cuenta? Ahora sí que por las buenas o por las malas, Dios va a hablar a tu vida. Va a buscar una oportunidad para que tú entiendas que quiere revelarse. Entonces, cuando estés pasando esos momentos, cuando las cosas no están saliendo, cuando estás verdaderamente desanimado, no creas que Dios está perdiendo el tiempo. Dios va a buscar una manera de hablarte, ¿sí? Es lo primero que tú y yo debemos de entender el día de hoy, en esta mañana, ¿sí? Debemos de reconocer que si bien nos estamos apartando de Dios, no queremos fingir, también tenemos que reconocer que entre más nos alejemos, Dios va a buscar un momento para plantarse a tu vida, porque Él te quiere hablar. Entonces, tú y yo tenemos la decisión, o le escuchas por las buenas, o le escuchas por las malas. Ahora sí que la elección la tiene cada quien. Y si tú notas el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús inicia su ministerio después de que está en el desierto, después de que es lleno del Espíritu Santo, inicia su ministerio en las sinagogas, en lo que sería un lugar como estos para nosotros, ¿sí? Y ahora la diferencia de otros maestros es que Jesús no se queda ahí. Él empieza a salir a donde el Evangelio no es llevado, empieza a ir a los lugares donde los rabís no van, empieza a enseñar en aquellos lugares públicos, en áreas de trabajo, en áreas de escuela, no nada más aquí en un lugar como estos los domingos. Si tú crees que Dios nada más estuvo callado esperándose a que llegara el domingo a las 12 para poder hablar a tu vida, estás equivocado. Dios va a buscar una manera de estarte hablando en tu trabajo, donde vives, donde te reúnes. Yo en ocasiones he ido al cine y le digo, Señor, háblame por medio de esta película. Muéstrame qué me quieres dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero estar atento a lo que Él quiere dar. Entonces, Dios va a ir a donde sea necesario para decirte lo que tiene que decirte. Eso es como sentarse en tu barca. ¿De acuerdo? Y entonces ya te lo he dicho, yo he estado en esas circunstancias en donde no he tenido ganas, o sea, perdóname si te desilusiono, pero ha habido domingos en donde no quisiera venir, en donde no quisiera predicar, en donde es jueves de oración, no tengo ni ánimos.
Y espero que esto no te decepcione, pero es real, ¿sí? Donde las cosas no están saliendo, pero entre más me alejo, de repente Dios no pierde oportunidad en donde menos me lo espero. Así no viniera el domingo, así no viniera el jueves, Él me va a encontrar en un punto, porque Él no se va a quedar con las ganas para hablarme lo que me quiere hablar. Y eso es lo primerito que hay que entender. Por más que te alejes, por más que te vayas, aun si Simón hubiera podido lavar sus redes y decir, pues lo siento, ahí me voy, Dios iba a buscar un momento para encontrarse con Simón. Y yo no sé si tú has estado ahí, pero ¿has tratado de engañar a los demás con una vida de apariencia? ¿Te has ido a refugiar en otras cosas tratando de evitar en alguna manera un contacto con Dios? Pues Dios quiere oírte aún en esos momentos. Quiere que le expreses las cosas como son, tu frustración, tu tristeza, tu enojo, tu apatía, tu aburrimiento, tu desesperación. Eso no está mal. Si tú no conoces la Escritura, te estarás perdiendo que mucha de la gente que escribe aquí muestra sus luchas, sus dificultades. Léete los Salmos y vas a ver, Señor, ¿por qué me has abandonado? Mira cómo me persiguen, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tú tienes que tener claro, no podemos escondernos de Dios, Dios nos quiere hablar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Señor se te sienta en la barca es porque Él quiere hablarte, ¿de acuerdo? Él quiere que tú sepas que te quiere hablar. La segunda cosa, si tú estás tomando nota, es que cuando el Señor se te sienta en la barca, te quiere enseñar para que tú distingas qué tipo de obediencia Él está esperando, ¿sí? No solamente te quiere hablar, sino que te quiere llevar a distinguir de qué manera quiere que lo obedezcas. El versículo 3 dice, si puedes poner la siguiente, dice que al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Ya te dije, él ya se quería ir, pero se le planta y le dice, métela. En otras palabras, no te puedes ir todavía. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y es la primera vez que aparece Simón en escena, ¿sí? Sin ganas o con ganas, como sea, él obedece. Él le dice, échala, empújala hacia las aguas, y él obedeció. Y como ya te lo dije, tal vez no le quedó de otra, porque el Señor, pues ya sentado en la barca, ni modo de decir, pues bájate, ¿no? Ya me voy a ir, voy a dejar aquí mi barca. Tal vez no le quedó de otra, ¿sí? Pero como sea, él obedece. Él se pudo haber rebelado, pudo haber dicho, oye, pues ¿por qué no agarras otras de por allá? ¿Sí? Pero lo que sorprende es su disposición. Parece que no tenía él ningún beneficio en ese momento. Él no sabía ni de qué se trataba. Él pudo haber de alguna manera oído algo de Jesús y decir, bueno, pues sí, sé algo de este hombre Jesús, y con eso ya. O tal vez pudo haber dicho, bueno Jesús, pues si quieres ahí te dejo la barca y yo me voy, ahí te ves. Pero él obedece pese a que no tenía ningún beneficio en ese momento. Y Dios está esperando que aún en esos momentos en donde tú y yo nos sentimos así, obedezcamos, ¿sí? La obediencia no es para cuando te va bien, es para cuando te va bien o te va mal. De todas maneras, Dios está esperando obediencia. Y aún si eso no te va a dejar ningún beneficio. ¿De acuerdo? Y si estás tomando nota, toma nota, pero no traigo la diapositiva. Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 32, hay un ejemplo de esto que está poniendo el Señor Jesús. Y dice en Mateo 21, del 28 al 32, dice lo siguiente. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre dijo al otro, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos respondieron, el primero.
Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurriría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¿Te das cuenta? No es por aquel que dice sí, sí y a la hora no lo hace. Aquí tenemos el ejemplo de alguien que dijo, no voy a ir, pero después consideró obedecer a Dios. Y muchas veces tú y yo podemos decir sí, sí voy y no hacerlo. ¿Sí? Pero vamos a ser como estos que no obedecieron. Y Dios sabe que tú y yo muchas veces no tenemos ganas, pero Él aprecia a todo aquel que en el momento no está dispuesto, pero finalmente acaba obedeciendo. ¿De acuerdo? Y los cobradores de impuestos y las prostitutas no eran seguramente aquellos que estarían en los primeros en la lista para poder decir que sí y obedecer a Jesús. Sin embargo, son los que acabaron mostrando una obediencia que Él estaba esperando. Y si puedes poner la siguiente, por favor. Fíjate bien, no los religiosos, sino los genuinos son los que encuentran obediencia, ¿sí? En la obediencia a lo que Dios quiere hablar. Tú puedes parecer muy piadoso, pero no vas a encontrar lo que Dios te quiere hablar cuando tú le obedeces, si no le obedeces. Entonces, tienes que ser genuino, tienes que expresar tus luchas delante de Dios. ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Obedeces aún cuando no tienes ganas? ¿O solo vas por la vida simulando todo? ¿Crees que con las apariencias vamos a mostrar obediencia? Dios no puede ser burlado, ¿sabes? Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, tenemos que tener presente, Dios está esperando que tú mismo te des cuenta qué tipo de obediencia tienes. Entonces, lo primero que Dios quiere hacer es hablarte. Lo segundo que quiere es que tú te des cuenta el tipo de obediencia que está esperando de ti. ¿De acuerdo? Punto número 3, si tú estás tomando nota. Cuando el Señor se te sienta en la barca, es para mostrar que tú y yo no tenemos el derecho o los argumentos para decidir cuándo obedezco y cuándo no. Porque la obediencia no es una opción, es un mandato. Y a veces tú y yo creemos tener los derechos o los argumentos para decir, ahora sí y ahora no. Versículos 4 al 7, si puedes poner la siguiente, por favor. Dice que cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y de pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Y fíjate que inicia el versículo 4 diciendo, cuando terminó de hablar. ¿Sí? Cuando terminó de hablar. Entonces, llega el momento para que Simón hubiera dicho, bueno, gracias Jesús, ya terminaste, ahora sí, con permiso, ya me retiro, ya me puedo ir, ¿sí? Ya te sentaste en la barca, pero ahora sí me vas a disculpar, ya te dejé hablar, estoy cansado, ya llegó el tiempo. O sea, tenía todo el derecho para poder decir sus argumentos, ¿no? Trabajé mucho, no pesqué, ¿sí? Me vas a disculpar, pero ya me voy, ¿sí? Tenía todo el derecho, dado que ya dio su tiempo, puso sus recursos, puso su esfuerzo, pero ahora sí, era el momento que los disculpara. Pero no, le dijo Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. ¿Sabes qué pudo haber dicho Simón? Solamente la primera parte,
Pudo haber dicho, oye, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no pescamos nada. O sea, tengo los argumentos, tengo el derecho. Ya pudiera decirte, ¿sabes qué? No, Jesús, esta vez me vas a disculpar, pero no. Sin embargo, ¿sí? Él no actúa así, no le dice, ¿no te diste cuenta? Ya estábamos cuando tú llegaste guardando todo. Estamos listos para irnos porque no hemos pescado nada. La instrucción que Jesús le estaba dando además no tenía sentido. Imagínate para un pescador. ¿Sabes por qué iban a pescar en la noche? Porque en la noche salían los bancos de peces. En el día no ven tanto movimiento que no se reúnen ahí. Él era conocedor, era pescador, Simón. Jesús no era pescador. Entonces lo que Jesús le estaba pidiendo era un ilógico. ¿Sí? No tenía ningún sentido esa instrucción, era extraña. Él como pescador podía saberlo todo. ¿Sí? Él sabía incluso en qué momento encontrar los peces. Tenía experiencia, tenía pruebas, tenía todo. Y son esos momentos en los que tú y yo a veces sentimos tener todos los argumentos para justificar que nos tenemos que alejar un poco de Jesús. Que no nos sentimos bien. ¿De acuerdo? Y en esos momentos, tu mente empieza a actuar de alguna manera como algo cerrada y te presentas así como diría por ahí los memes en las redes. Ahorita no, joven. Oye, Jesús queriéndote decir, oye, ¿qué te parece si hacemos? No. Dame mi espacio. Hasta aquí. Sin embargo, todavía en esos momentos es tiempo para ir a las aguas más profundas. Es tiempo para echar todavía las redes y pescar. Simón, bajo la duda de que Jesús le está dando una orden, se dirige a él como maestro. ¿Sabes? Esto no era común, no creas que a cualquiera por el mundo le andabas llamando maestro. Él se dirige como maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dispuesto a aprender de Jesús, aún siendo el conocedor, el pescador, el experimentado, sabiendo que Jesús era únicamente un predicador. Él le llama maestro, lo reconoce y le dice, ok, solo porque tú lo dices, ¿sí? Está dispuesto. Si puedes poner la siguiente, por favor. Le dijo, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y date cuenta lo que puede producir un acto de obediencia ante la duda, ¿sí? Es lo que abre una oportunidad para los milagros. Cuando más sabio, más conocedor, más experto te crees, es cuando Dios te puede avergonzar mostrándote que Él tiene el control aún sobre lo más ilógico e irracional. Un acto de obediencia ante la duda abre la oportunidad a un milagro. Cuando no sabes qué va a pasar y qué vas a hacer, más vale creerle y maravillarte de lo que Él puede hacer. Y yo sé que es muy difícil. Yo sé que muchas veces, en medio de la falta de ganas o con dudas, lo que menos queremos es eso. Pero es ahí donde Él está esperando obediencia. Él está esperando que le creas. Fe no es otra cosa más que obediencia a lo que Él dijo. Fe no es simplemente desear. Fe es confiar en quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo. Eso es fe. Y entonces muchas veces queremos hacer solo si tenemos todos los elementos, si tenemos todos los argumentos, si es lógico, si tenemos las armas. Pero Dios está por encima de toda tu lógica y mi lógica. Él es un Dios sobrenatural, ¿de acuerdo? Entonces lo que sucede es que a veces el orgullo toma un lugar en nuestras vidas y nos quiere dar el derecho, los argumentos para decir, esta vez sí o esta vez no, Jesús. ¿Sí? Pero Dios no está esperando tus argumentos, mis argumentos. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Y Dios espera obediencia, aun y cuando tú y yo creemos que no tiene sentido, creemos que es exagerado,
Cuando tú y yo aceptamos y dejamos a un lado ese orgullo, es cuando podemos experimentar el poder de Dios. La pregunta para ti, para mí es, si estás en uno de estos momentos, en donde estás desanimado, en donde estás aburrido, decepcionado, desesperado, ¿puedes ver si el orgullo te ha llevado a alejarte del Señor? A decir, es que veo, Jesús, que nomás no sabes cómo se resuelve esto. Te ha llevado a decir, sabes que ya me cansé en esperarte. Si yo fuera tú, ya lo hubiera hecho de esta manera. Podemos reconocer en alguna forma si hemos entrado en una discusión con Él para justificar que nos estamos separando con razón. Notamos cómo esto muchas veces nos separa en vez de acercarnos a Él, y por supuesto no nos deja ver su poder. Seguimos pensando que le podemos enseñar a hacer a Dios las cosas. Yo te recomiendo que no entremos ahí, ¿sí? Por el contrario, aún sin ganas, mejor busquemos a Dios. No importa, en su nombre echemos las redes. Esa es un poco la historia de Job. Cuando tú lees Job, te vas a dar cuenta que llega un momento en que ya no encuentra argumentos y Dios le dice, ok, Job, ¿te crees muy sabiondo? A ver, dime. No entres en ese terreno. Mejor reconoce con humildad y di, en tu nombre voy a echar la red. El último punto, si tú estás tomando nota, cuando el Señor se te sienta en la barca, está buscando que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él. Arrepentimiento significa cambio, significa dar media vuelta, de ir en la dirección. En vez de irme alejando de Dios, en vez de querer ir huyendo de Él, es volverme a Él. Y Él se te planta en la vida esperando que te arrepientas, que te vuelvas a Él. Dice el versículo 8 al 11 en Lucas 5, y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Este gran milagro es el lugar donde se encuentra frente a frente Pedro con el Señor. Pero no le es posible disfrutar del momento ni del milagro. ¿Sabes por qué? Porque de repente se da cuenta de su pecado. A veces no podemos disfrutar de la presencia de Dios porque vamos ignorando nuestro pecado. Y cuando finalmente Dios te muestra su misericordia, te muestra cómo no ha pagado conforme tu pecar, en vez de maravillarte de eso, andas cargando con la culpa. Y Jesús no está esperando que andes por la vida con la culpa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No puedes disfrutar de su perdón, no puedes disfrutar de todo lo que Él quiere hacer por estar cargando tu culpa. ¿Sí? Y si te das cuenta, Simón estaba arrepentido y era por algo. Porque él, sabiendo que estaba su corazón cerrado, que no quería estar ahí en su presencia, que no creía que pudiera haber un milagro, se da cuenta que Dios tiene el poder para hacerlo. Y se arrepiente. ¿Sí? En ese momento se da cuenta de su pecado. Y ahí se da cuenta que tiene orgullo, se da cuenta que tiene altivez, que el Señor no pudiera saber tanto como él de lo que estaba sintiendo. Y este tipo de respuesta es como cuando uno se siente incómodo y uno se queda verdaderamente avergonzado de lo que está viviendo.
Y vivimos en tiempos que desafortunadamente antes que esperar en Dios, estamos esperando en la ciencia, en la naturaleza, en nuestra capacidad. Pero ¿sabes? Tenemos un Dios que no solamente puso las leyes de la naturaleza y de la ciencia, sino que además Él hace con ellas lo que quiere. Entonces, el día que tú y yo estemos dispuestos a reconocer que Dios está interpuesto en todos nuestros caminos, ese día te vas a empezar a maravillar de lo que es capaz de hacer. Vamos a terminar con eso y quiero que vayas pensando en lo siguiente. Dios hoy te quiere decir que se está buscando sentar en tu barca para que te des cuenta de esa condición que tú mismo has permitido. ¿Sí? ¿Por qué no me salen las cosas como a Simón? ¿Por qué puedo pasar toda una noche intentando pescar, teniendo los medios, los recursos y las cosas no salen? ¿Por qué aun cuando Jesús es el que viene a mí y se planta en mí, estoy buscando a ver cómo evadirlo e irme? Y esas cosas no nos permiten disfrutar, nos tienen agobiados y por si fuera poco, ni siquiera nos dejan cumplir el propósito que Él nos ha dado de darlo a conocer. Si puedes poner la última. Dios te quiere hablar aún en los tiempos más complejos de tu vida. Dios quiere enseñar qué tipo de obediencia es esperando. No una obediencia condicional. Me va bien, te obedezco, te sigo. Me va mal, entonces me enojo, me alejo, me separo. Dios no quiere tus razones y argumentos, ¿sí? Lo más tonto de Dios, dice la Escritura, es más sabio que todo lo sabio de los hombres. Él solo quiere que lo obedezcas, aun cuando para ti no tiene sentido. Lo dice frecuentemente, en una forma lo dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Nunca has vivido una experiencia en donde Dios bendice de la forma menos esperada? Dios no quiere tus razones y argumentos. Dios busca que te arrepientas y te vuelvas a Él. Dice el último versículo de lo que hemos leído, y cuando llegaron a tierra firme, cuando vuelvan tus pies a la realidad, porque ese estado en el que has estado metido, parece que no estás en este mundo, parece que estás disperso. Cuando vuelvas a tierra firme, déjalo todo y sigue a Jesús. Y entonces vas a ver sus maravillas. Vas a ver lo que Él está dispuesto a hacer. Hoy te quiere decir, como lo hemos leído, dice aquí, versículo 10 al final, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. La gente no te va a querer seguir porque va a ver que tú no estás siguiendo a Jesús. La gente te va a querer seguir cuando vea que estás siguiendo a Jesús. No sé si alguna vez te dijeron, a ti que Dios te escucha. Es que tienes un no sé qué. Es que en ti puedo ver algo diferente. Si tiene mucho que no has oído esto, es porque tal vez no estás siguiendo a Jesús. Pero el día que te vuelques de todo tu corazón, estarás pescando hombres sin necesidad de ir a ellos. Ellos van a venir a ti. El tema es que tú estés dispuesto, que cuando busques el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Si necesitas algo, si estás sufriendo por algo, aquí está la fórmula. Dios se quiere plantar en tu barca para que tú lo escuches, para que tú sepas cómo obedecerle, para que tú realmente le sigas y entonces te vuelvas un pescador de hombres. Amén. Si puede el grupo de alabanza
pasar al frente, vamos a terminar, vamos a orar. Señor Jesús, el día de hoy te quiero dar gracias, Padre, porque me estás hablando a mi corazón y me estás enseñando que aun cuando todas las situaciones no tienen sentido, parece que nada me sale bien, parece que no entiendo lo que pasa, tú estás queriendo hablar a mi vida y has venido a este encuentro, Señor. Te has plantado en mi barca con el único propósito de que yo me dé cuenta que no voy solo. Ha sido desgastante, ha sido difícil. He visto cosas que no hubiera querido ver, he experimentado otras que no esperaba tener. Sin embargo, tú no te alejaste, fuiste a mi encuentro, te me sentaste en la barca. Y estoy aquí dándote gracias y te quiero pedir que me des oídos abiertos para escuchar tu voz. Te quiero escuchar, Señor. Te quiero obedecer. Sin importar cuál es la circunstancia, te quiero obedecer, Señor. No hay nada mejor que ello. Gracias, Señor, porque tú no das mandatos por dar, tú los das para mi bienestar, tú lo das para mi protección. Permíteme reconocer mi falla, mi orgullo, mi pecado, lo que me separa de ti, y dame el valor de regresar a ti, de vivir una temporada como nunca antes la había experimentado, de poder dejar atrás esas noches de mucho trabajo, de echar la red y de no sacar nada. Mejor estar atento a tu voz y dejarme sorprender de los milagros que eres capaz de hacer. Quiero ver tu poder manifestándose en mi vida, para que entonces yo pueda ser un pescador de hombres, para que entonces la gente esté dispuesta a venir a conocer por aquello por lo cual estoy dejando todo y estoy volviéndome a ti. La gente está cansada de oír que vivo una relación contigo a distancia. Quiero que me vean tan cercano que entonces se maravillen de todo lo que pasa alrededor de mi vida para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que no dependemos de nada para que tú sigas siendo fiel. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por las cosas que tú permites que vivamos. Con ellas nos estás formando, nos estás forjando, nos estás desarrollando en paciencia, nos estás desarrollando en carácter, nos estás dejando confiar cada vez más en ti. Y de paso nos sorprendes y nos maravillas. No hay ningún lugar mejor. Y las veces que quieras, Padre, ven, pósate en mi barca, Señor. Te necesito, Padre. Te necesito cuando menos creo que tú vas a responder, cuando menos espero que las cosas van a tener un mejor resultado. Yo sé que tú estás obrando, Señor. Yo sé que solo permites ciertas cosas para que busquemos tu rostro en arrepentimiento y nos volvamos a ti. Y nada quieres que suframos, sino por el contrario, que llegamos a ti, los que estamos cansados, los que estamos abatidos, los que estamos desgastados. Que tomemos ese yugo, porque tu yugo es fácil y quieres quitar. Gracias por invitarnos a estar contigo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Queremos que manifiestes tu poder en nuestras vidas. Y entonces, cuando la gente se acerque,
podamos hablarles de tu fidelidad, de tu amor, de tu cuidado, y ellos vengan a entregar su vida a ti, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga, familia. Que Dios haga el milagro en tu vida.